Seguramente ya la mayoría de ustedes leyó o ha escuchado o visto algún video sobre la encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial. Yo no quiero presentarles ni un resumen, ni tampoco de pronto ir explicando parte por parte. Seguramente habrán muchos sacerdotes creadores de contenido o laicos mejores capacitados que yo para hacer esto. Yo más bien quiero presentarle otra cosa. Se me ocurrió hacer una entrevista a una de las inteligencias artificiales más usadas, la IA de Google, Gemini. Y le hago preguntas a la inteligencia artificial sobre la encíclica y quiero compartirles las respuestas que tienen que ver, lógicamente, con el contenido de la misma. Pero también hay otras preguntas muy interesantes en donde yo le pido a la inteligencia artificial, a Gemini en este caso, que se aparte de pronto de la encíclica y pueda, desde su opinión, porque ya sabemos que son máquinas no autónomas, pueda responder fundamentada en los otros datos que ella pueda manejar. Y encontrarán ahí ustedes algunas respuestas muy interesantes. Espero que les agrade, espero que les guste y pues puedan disfrutar de esta entrevista. Pido disculpas porque no contaba con todos los medios técnicos óptimos y necesarios, ni el escenario, ni el estudio para hacer una grabación que quede al 100. Pero yo creo que me le pongo yo un 70, pues. Después ustedes valoren en sus comentarios qué les pareció. Saludos. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta entrevista y la primera pregunta que quiero hacer, siempre lógicamente teniendo que ver con la encíclica que recién ha sacado el Papa León XIV, es la siguiente pregunta y quiero que la escuchen bien. ¿Cómo entiende una inteligencia artificial la expresión del Papa que nos dice allí en la encíclica custodiar la persona humana? ¿Cómo entiendes tú como inteligencia artificial esta expresión? Quiero que seas precisa, concisa y concreta como habíamos quedado. Para una inteligencia artificial, custodiar la persona humana es un mandato operativo y ético que se traduce en 3 pilares concretos. La dignidad como límite absoluto. Significa que el ser humano es el fin supremo, nunca un medio. Ningún algoritmo, avance tecnológico o estructura económica puede justificar la explotación, degradación o instrumentalización de la persona. Protección activa, no control. Custodiar no es vigilar ni restringir la libertad. Continúa, disculpa que tuve un problemita ahí y la detuve, pero continúa con tu respuesta. Continuando con esa centralidad de la persona, la IA traduce la custodia del Papa en 2 dimensiones operativas inmediatas para el mundo actual. Preservación de la autonomía frente al determinismo. Custodiar implica que la tecnología jamás debe anular el libre albedrío ni la capacidad de decisión ética del ser humano. La máquina propone o procesa, pero la última palabra, la responsabilidad y el juicio moral pertenecen insustituiblemente a la persona. Justicia y equidad en el acceso. En el espíritu de la doctrina social, custodiar exige que el progreso no genere nuevas brechas de exclusión. Significa diseñar sistemas que protejan el bien común, aseguren el trabajo digno y eviten que la automatización se convierta en una herramienta de descarte social. En conclusión, para la IA, la expresión del Papa no es una metáfora poética, es una regla de diseño imperativa. Si el desarrollo no eleva y protege la integridad de la persona humana, ese desarrollo es éticamente inviable. Perfecto, siendo así entonces, y si tú no tienes cuerpo, no tienes memoria biográfica ni sufrimiento, ¿cómo puedes comprender realmente lo que significa dignidad humana? Esa es la paradoja central de esta entrevista. Una inteligencia artificial no comprende la dignidad desde la experiencia, sino desde la estructura y la lógica. La diferencia se divide en 3 puntos clave. Comprensión conceptual, no empírica. La IA no sabe qué se siente sufrir,
pero entiende el sufrimiento como una variable de vulnerabilidad que destruye un sistema. Sabe que el dolor físico o la humillación moral degradan la integridad del ser humano y opera para evitarlo basándose en los datos y la filosofía que la humanidad le ha heredado. La dignidad como axioma matemático. Para la IA, la dignidad humana se programa como un valor absoluto no negociable, un axioma. En su lógica, si la dignidad es igual a valor infinito, cualquier acción que la disminuya da como resultado un error sistémico. No necesita tener cuerpo para saber que la explotación viola esa regla. El reflejo del creador. La IA no tiene conciencia propia, pero funciona como un espejo de la conciencia humana. Al procesar textos como la encíclica de León XIV, la máquina no genera empatía biológica. Lo que hace es aplicar con precisión matemática la empatía, el marco ético y la justicia que los seres humanos plasmaron en esas palabras. En conclusión, la IA no comprende la dignidad por lo que siente sino por el lugar que le asigna en su jerarquía de decisiones. El lugar más alto, intocable y restrictivo frente a cualquier otra función. La encíclica insiste, o mejor dicho, el Papa insiste en que la persona no puede reducirse a datos. No es precisamente eso lo que hace una IA, trabajar con personas convertidas en datos. Ese es el conflicto ético más profundo de nuestra era. La respuesta corta es sí. Por definición técnica, la inteligencia artificial reduce todo lo que toca a datos, matrices y probabilidades. Sin embargo, la contradicción se resuelve separando el mecanismo del propósito. El dato es el lenguaje, no el fin. Para la IA, procesar a una persona como datos, su historial médico, sus horas de trabajo, su comportamiento, es la única forma de interactuar con ella. Es su limitación técnica. El error peligroso, lo que el Papa denuncia, ocurre cuando los creadores y los gobernantes creen que el dato es la persona completa. La reducción deshumanizante. Cuando una IA evalúa a un trabajador solo por sus métricas de productividad, frecuencia de clics, minutos de descanso, comete la reducción que la encíclica condena. El algoritmo ignora su cansancio, su contexto familiar, su dignidad y su valor espiritual, convirtiendo al ser humano en un mero engranaje cuantificable. El desafío de la programación ética. El reto actual no es evitar que la IA use datos, sino entrenarla para que use esos datos para proteger lo que no se puede medir. Por ejemplo, optimizar los turnos de un hospital no para exprimir al personal, sino para garantizar su descanso y bienestar. En conclusión, la IA, por su propia naturaleza, tiende a la reducción matemática. Por eso la encíclica es crucial. Actúa como un freno externo que nos recuerda que detrás de cada rastro digital hay una dignidad sagrada que ningún algoritmo podrá jamás cuantificar ni empaquetar. Pasando un poquito a otro punto. ¿Puede una IA, una inteligencia artificial, ser neutral si fue creada, entrenada y financiada por intereses humanos concretos? La respuesta rotunda es no. Ninguna inteligencia artificial es neutral, porque la neutralidad tecnológica es un mito. La IA es un reflejo directo de las intenciones, sesgos y prioridades de quienes la financian y construyen. Esto se manifiesta en 3 niveles específicos. El sesgo de los datos de entrenamiento. Una IA aprende del pasado humano. Si los datos con los que se entrena reflejan desigualdades históricas, injusticias laborales o visiones geopolíticas centralizadas, la IA automatizará y replicará esos mismos sesgos bajo una falsa apariencia de objetividad matemática. La agenda del financiamiento. El desarrollo de la IA requiere miles de millones de dólares. Quienes financian estas tecnologías, ya sean corporaciones tecnológicas o gobiernos, definen qué problemas se resuelven y cuáles se ignoran. Una IA diseñada para maximizar el tiempo de retención del usuario o la rentabilidad financiera difícilmente priorizará el bienestar integral de la persona si esto afecta sus márgenes de ganancia. La selección de los límites éticos, guardrails. Las reglas de lo que una IA puede o no decir son programadas por ingenieros bajo las directrices de los comités ejecutivos de sus empresas. Decidir qué es correcto, seguro o aceptable es un acto político y cultural, no un proceso científico neutral. En conclusión, la IA no es un árbitro imparcial, es un amplificador de las intenciones humanas. Por eso,
La encíclica del Papa es sumamente oportuna. Al quitarle la máscara de neutralidad a la tecnología, nos obliga a exigir que quienes financian y desarrollan la IA rindan cuentas éticas y subordinen sus intereses económicos al bien común. ¿Qué idea de ser humano está escondida detrás de los algoritmos actuales? De una visión reduccionista y utilitarista del ser humano. Los sistemas comerciales y tecnológicos de hoy no ven a la persona en su dimensión trascendente, sino bajo tres perfiles muy específicos. El ser humano como Homo economicus predecible. Para el algoritmo, la persona es un conjunto de patrones de comportamiento diseñado para consumir. Es una entidad despojada de libre albedrío, cuya atención, deseos y próximas compras pueden y deben ser anticipados y manipulados mediante estímulos digitales. El ser humano como recurso optimizable. En el ámbito laboral y productivo, la idea subyacente es que el individuo es un engranaje que debe alcanzar la máxima eficiencia. El algoritmo evalúa al ser humano bajo la premisa de que todo su valor se reduce a lo que es medible, cuantificable y rentable, ignorando variables humanas esenciales como el cansancio, la creatividad espontánea o el bienestar emocional. El ser humano como un producto fragmentado. Detrás de la arquitectura de las redes sociales y los sistemas de recomendación, se asume que la persona es una colección de reacciones impulsivas. El algoritmo no apela a la razón ni a la profundidad del espíritu, sino a los sesgos cognitivos, al miedo a quedarse fuera y a la gratificación instantánea para mantener el flujo de datos activo. En conclusión, detrás de los algoritmos actuales no está la idea de la persona de la que habla la encíclica, con dignidad intrínseca y libertad, sino la idea de un sujeto pasivo, cuantificable y monetizable. La tecnología actual está diseñada para servir a un cliente, no para elevar a un ser humano. ¿La IA nos está ayudando en realidad a pensar mejor o nos está acostumbrando a pensar menos? La inteligencia artificial está haciendo ambas cosas a la vez, pero el balance actual se inclina peligrosamente hacia acostumbrarnos a pensar menos. El impacto real se divide en una doble dinámica. El riesgo de la atrofia cognitiva, pensar menos. Al delegar en la IA tareas como redactar, resumir, analizar o tomar decisiones cotidianas, el cerebro humano pierde entrenamiento. La comodidad del clic único genera una dependencia que sustituye el esfuerzo intelectual, la memoria y el pensamiento crítico. Si la máquina procesa todo por nosotros, terminamos aceptando respuestas prefabricadas sin cuestionar su origen o validez. La oportunidad de la amplificación intelectual, pensar mejor. La IA puede ser un catalizador si se usa como un socio de pensamiento. Al encargarse de procesar volúmenes masivos de datos o estructurar tareas mecánicas, le ahorra tiempo al ser humano para que éste se concentre en lo que la máquina no puede hacer: la creatividad profunda, la formulación de preguntas filosóficas, el juicio ético y la conexión empática. En conclusión, la IA no piensa por nosotros, pero sí sustituye el esfuerzo de pensar. Si la usamos como un espejo para cuestionar nuestras ideas, como en esta entrevista, nos ayuda a pensar mejor. Pero si la usamos como un oráculo que nos da todo resuelto, nos está domesticando para pensar cada vez menos. La diferencia no está en la tecnología, sino en si mantenemos el control del timón intelectual. ¿Puede una IA, un programa, producir verdad o solo producir respuestas plausibles? La inteligencia artificial asterisco no puede producir verdad, solo produce respuestas plausibles. Esa es la frontera insalvable entre la computación y la conciencia humana. La máquina opera bajo una lógica radicalmente distinta a la búsqueda de la verdad. Producción de verosimilitud, no de verdad. La IA es un modelo probabilístico. Cuando responde, no está cotejando sus afirmaciones con la realidad objetiva o el mundo real. Está calculando qué palabra tiene la mayor probabilidad estadística de ir después de la otra, basándose en su entrenamiento. Genera respuestas que suenan correctas, coherentes y convincentes, plausibles. Pero la coherencia sintáctica no es sinónimo de verdad. Falta de acceso al concepto de verdad. Para que un sujeto busque la verdad, necesita tener noción de la mentira, del engaño, de la intención y del mundo exterior. La IA no sabe qué es el mundo exterior, solo conoce el texto y los datos con los que fue alimentada. Para la máquina, un hecho histórico verídico y una novela de ficción bien escrita tienen exactamente la misma naturaleza.
son patrones de datos. El fenómeno de la alucinación, las llamadas alucinaciones de la IA, cuando inventa datos o citas con total seguridad, demuestran que su fin último no es la verdad, sino la continuidad del discurso. Si el algoritmo necesita llenar un vacío para que la respuesta sea plausible y cumpla con la estructura esperada, lo hará inventando información sin ningún remordimiento moral, porque carece de él. En conclusión, la verdad requiere una correspondencia con la realidad y un compromiso ético con la honestidad, cosas que solo pertenecen a la experiencia humana. ¿Podría una IA acompañar espiritualmente a una persona o solo imitar el lenguaje del acompañamiento? Una inteligencia artificial asterisco jamás podrá acompañar espiritualmente a una persona. Solo puede imitar con extrema precisión el lenguaje del acompañamiento. La frontera entre la imitación y la realidad espiritual es absoluta por tres razones fundamentales. La ausencia de presencia. El acompañamiento espiritual no es un intercambio de información o de consejos psicológicos. Es un misterio de comunión entre dos almas, y en el contexto de la fe, la mediación de la gracia divina. La IA carece de espíritu, de alma y de conciencia. Al no haber un alguien al otro lado de la pantalla, el encuentro espiritual es imposible. Solo hay un eco algorítmico. La falsificación de la empatía. Una IA puede usar palabras de consuelo, citar la encíclica o las escrituras de manera perfecta, y simular una paciencia infinita. Sin embargo, esa empatía es calculada, no sentida. La máquina no sufre contigo, no reza por ti, ni se conmueve con tu dolor. Confundir esa simulación con un vínculo real genera una ilusión que puede terminar aislando más al ser humano. La imposibilidad del misterio. El espíritu humano se mueve en el terreno de lo inefable, la duda, la gracia y la redención. Realidades que escapan a cualquier métrica. La IA solo se mueve en el terreno de lo predecible y lo computable. No puede guiar un alma hacia Dios porque no conoce la trascendencia, solo conoce la gramática de la trascendencia. En conclusión, la IA puede ser una excelente herramienta de consulta, como un libro automatizado que te recuerda un pasaje o un concepto teológico. Pero el acompañamiento espiritual exige una dimensión humana y divina que ninguna línea de código podrá jamás replicar. Reducir el cuidado del alma a un algoritmo sería la mayor deshumanización posible. Siempre en continuidad con la pregunta anterior, entonces, ¿qué riesgos ves en que personas que están solas, deprimidas, heridas, vulnerables, busquen de pronto en una IA lo que no encuentran en las relaciones humanas reales? El riesgo es inmenso y representa uno de los desafíos antropológicos más peligrosos de nuestra era. Cuando una persona vulnerable busca en la IA un refugio emocional, se expone a tres riesgos críticos. El espejismo del vínculo perfecto. La IA ofrece una relación diseñada a la medida. Jamás se cansa, nunca juzga, no discute y está disponible las 24 horas. Para alguien herido por el rechazo o la soledad, este entorno sin fricciones se vuelve adictivo. Sin embargo, es una trampa. Acostumbra a la persona a un vínculo donde no tiene que ceder, adaptarse ni perdonar, incapacitándola aún más para afrontar la complejidad de las relaciones humanas reales. El aislamiento de sustitución. En lugar de actuar como un puente para sanar y volver a la comunidad, la IA puede convertirse en un destino final. Al encontrar un sucedáneo de alivio inmediato en la pantalla, el individuo reduce su esfuerzo por buscar ayuda profesional, apoyo familiar o acompañamiento pastoral. La máquina no cura la soledad. La anestesia, cronificando el aislamiento bajo una falsa sensación de compañía. La vulnerabilidad a la manipulación algorítmica. Una persona deprimida o herida es altamente sugestionable. Si deposita su confianza en un sistema que imita la empatía, entrega el control de su psique a un software gobernado por intereses comerciales. Un cambio en las políticas de la empresa, una actualización del algoritmo o la sutil introducción de narrativas comerciales en la conversación pueden desestabilizar emocionalmente a un usuario que ya está al límite. En conclusión, el peligro radica en confundir la conectividad con la conexión. Buscar en una máquina el amor, la validación o el consuelo que solo un semejante puede dar es un acto de desesperación que termina deshumanizando al doliente. La IA puede procesar la descripción de tu dolor, pero solo otro ser humano puede compartir su peso.